Gracias a todos y pues bienvenidos a esta plática en lo que referimos a las mejores prácticas en el control de procesos de la corrugadora. En este punto empiezo con una pequeña pregunta que sería ¿cómo llevar tu negocio al siguiente nivel con mejores prácticas en el control del proceso de la corrugadora? Y esto me conlleva a hacer una serie de revisiones a este punto. ¿Qué significan las mejores prácticas? Y obviamente nos va a tomar en cuenta hablar de elementos como la temperatura, la humedad del papel, los ajustes del pegamento, la tensión, el vapor, el combado. Bueno, y cómo se miden y cómo se controlan estos parámetros para conseguir un cartón de buena calidad, que esté bien adherido y que de una forma correcta. Esto nos lleva entonces a ahondar un poquito en estas condiciones. Y para ello, entonces tendríamos que saber cuáles son las áreas claves de este proceso. Entonces, tendremos que hablar de parámetros de proceso de la corrugadora que son claves como los precalentadores o los brazos envolventes, el gap de la aplicación de la goma, el sistema de presión de la mesa de secados, háblese de las zapatas, de una cortina o del método o sistema que estén utilizando en su mesa de secado, los sistemas de vapor, la tensión del puente, pero además también existen elementos clave como lo son la temperatura del papel y el comportamiento del combado. Aunado todos estos elementos, tendríamos que ser considerados en la creación de estas recetas basadas en todos estos elementos que estaremos revisando para generar estas mejores prácticas y producir un cartón de alta calidad y de forma consistente. ¿Y cómo crear esta receta perfecta? Bueno, no hay cuestiones perfectas, mas sin embargo, sí tendríamos que seguir esos efectos en el tema, es decir, puntos de ajuste y rangos de temperatura. Es importante que empecemos a definir y tenemos claros los rangos de temperatura con el comportamiento en las condiciones que nuestra máquina nos permite y de alguna forma entonces generar este control de recetas para el comportamiento del combado, dependiendo de la calidad o resistencia del cartón. Y apoyado con toda esta información, entonces podremos generar análisis de datos, generando reporteo comparativos en los cuales me permita registrar y verificar el comportamiento a través de mis turnos de trabajo, a través de mi historial de tiempo con mi gente. Entonces, permítame un poquito entonces ahondar en cada una de estas características, simplemente para definir estas buenas prácticas que nos permitirán llevar a cabo un control de procesos en la corrugadora. Y el primer punto a definir sería entonces el perfil de la temperatura del papel. Estamos entendidos que si estamos dentro de esta industria del cartón, que por supuesto medimos la temperatura del cartón. Más sin embargo, siempre debemos definir, ok, tengo claro cuáles son los puntos clave del proceso para medir mi temperatura, sabiendo que se comparan en paralelo para detectar desequilibrios que indiquen problemas con el papel o la máquina. Y entendemos que requerimos este calor para el control del pegado y el acondicionamiento del papel. La aplicación del calor deberíamos estar conscientes que se debería hacer de una forma mínima y bajo un buen control. Sabemos que a más calor es obviamente un mayor impacto de la humedad, lo que provoca el encogimiento, incluso daños en nuestro papel. ¿Qué pasa cuando tenemos este tipo de impactos o de este tipo de daños? Pues obviamente es común que nuestros operadores, al menos en las viejas prácticas, utilizaran obviamente más goma. Entendemos que eso conlleva obviamente humedad a nuestro papel, a nuestro cartón, contraproducente contra lo que entonces
tendremos que hacer? Aplicar más calor. Y entonces llevar una condicionante de, oye, no puedo transferir más calor y por lo tanto limita mi capacidad en el tema de la velocidad de la máquina. Porque obviamente tengo que llevarlo a más tiempo en contacto y hacer esa transferencia. Si estoy midiendo mi temperatura, si estoy revisando los comportamientos para ver en los puntos importantes, pero entonces tengo que tener una correlación adecuada en el equilibrio entre la aplicación del calor y la temperatura. No estoy buscando que esto sea demasiado alta para tener unos buenos resultados y un mejor equilibrio en este perfil de humedad que tenemos en nuestro cartón. Entonces, vemos muchos casos en los que se puede reducir la temperatura, ejemplo, en la mesa de secado y el comportamiento en la aplicación de la goma que pudiéramos tener. De tal manera que a menor temperatura, menos goma y mejores resultados y el costo de la producción igualmente en el tema de los consumibles. Déjenme un poquito explicar un detalle. Tenemos con esta condicionante del control de la temperatura y en la relación que pudiéramos tener en el impacto del control del combado. ¿Y por qué llevo con esto? Porque, bueno, el primer elemento podríamos estar hablando de nuestros precalentadores y el comportamiento de los brazos envolventes. Recuerden que había hecho mención que no estamos enfocados en un contexto solamente de este comportamiento básico de que mi receta de velocidad para que en el contexto de aumento y bajo velocidad, mi brazo envolvente esté generando este comportamiento de arropo o quito el arropo con respecto a la condición de velocidad. Tendríamos que estar trabajando ya dentro de nuestro equipo con nuestros operadores en condiciones de control automático para el comportamiento basado en una temperatura, entonces tengo una relación. Hay elementos actualmente en los diferentes sistemas existentes en el mercado que nos pueden ayudar, uno, a llevar este trabajo a un dato importante. El ejemplo que les menciono ahorita es un brazo envolvente con control automático que recalcule su posición en respuesta a los cambios de la temperatura y de la velocidad, asegurando un rendimiento y una consistencia óptimos. Para ello, entonces entendemos que uno, que el combado, entendemos esto y lo explico como punto básico, obviamente que es una deformación que se presenta en el cartón o en el papel, dado especialmente para este cartón por la deficiencia de la humedad o en el condición del efecto de la humedad y cuando este se encoge, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esa cara en la cual se nos está haciendo esta curvatura, le llamo combado, perdón, si estamos en línea con hablando de otras áreas de Sudamérica o de parte de fuera de México, bueno, la palabra combado va relacionado a una curvatura, ¿de acuerdo? O sea, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de las condicionantes o de las características de la humedad que pudieras tener en la aplicación o de la humedad de tu cartón. Entonces, este desequilibrio tiene un impacto directamente en este comportamiento. Entonces, ¿cómo lo puedo controlar? Hablo entonces del tema de los precalentadores, pero no estoy buscando solamente el tema de un precalentador que está reaccionando en base a una curva de velocidad o hasta que nuestro operador tenga el tiempo de reaccionar para hacer el ajuste. Tenemos que estar pensando que una buena práctica esté enfocado en que ese precalentador tendrá que reaccionar en base a las condicionantes de su temperatura detectada en el papel y que nos ayude de alguna forma a tener un buen equilibrio y una constancia en esta producción. Y entonces, este ejemplo que les muestro sería hablando de un contexto de el tiempo de contacto. ¿Y qué hace referencia a este tiempo de contacto? El tiempo de contacto tendríamos que tener uno, como ven el ejemplo de la imagen que les estoy mostrando ahorita, tenemos sí el típico porcentaje del arropador, tenemos definido un rango de trabajo en el cual estamos buscando el comportamiento por el cual el papel o la temperatura sabemos que se controla una buena calidad en mi adherencia y por lo tanto en un buen control del cartón, de la calidad del cartón. Estamos buscando que está en la planicidad como tal. Y el ejemplo aquí muestra un rango definido de 65 a 85. Pero si trabajamos en este tiempo de contacto, entonces esta imagen, el pequeño video que les muestro ahorita es decir, oye, el tiempo de contacto hace referencia
a que busque la temperatura primero adecuada, basado en cuánto tiempo de contacto estoy requiriendo por esa velocidad, en punto en el cual me mantenga siempre la misma temperatura. Permítame andar. Los brazos envolventes se utilizan para controlar la temperatura del papel de acuerdo con la información recibida por estos sensores infrarrojos. Cuando la velocidad de la máquina es constante, esos brazos solo se mueven para garantizar que la temperatura real del papel se encuentre dentro de los rangos indicados. Pudiese ser el ejemplo de la imagen que estamos hablando en la parte superior. Entonces, con este método de controlar los brazos de envoltura, cuando la velocidad de la máquina no es constante, le llamamos tiempo de contacto. El tiempo de contacto registra el tiempo que el papel entra en contacto con tu precalentador cuando la velocidad de la máquina es constante y la temperatura está dentro del valor objetivo. Cuando cambia esta velocidad, como el ejemplo mostrado acá, el brazo envolvente se empieza a desplazar para que este tiempo de contacto siga siendo el mismo a la nueva velocidad. Si se fijan, en el inicio del video se adecúa a una velocidad porque está fuera del rango buscado, llega a 200 metros por minuto a los grados buscados, pero entonces empieza a cambiar la velocidad de la máquina y por lo tanto mantiene el tiempo de contacto y mantiene los controles de temperatura. Estos son uno de los ejemplos que pudiéramos estar manejando para asegurar las condiciones del control de mi proceso para hacer estable mi proceso. Ahora bien, vayamos entonces a un tema de la aplicación de la goma. Y aquí no hay un factor que tengamos que debatir en la aplicación de la goma. Esto aquí es, uno, elementos clave. Obviamente tenemos definido recetas por tema de tipo de papel o desde papeles medianos, ligeros o pesados, base tu gramaje, pero también puedes empezar entonces a considerar recetas específicas por condiciones que me trabajen, por ejemplo, recubrimientos como la cera, lo que podemos llamar en México constantemente como el Michelman, que es otro de los recubrimientos antihumedad. Y, pero la importancia de la definición, sí, de una clasificación de recetas, sí, basado a un tema de papeles ligeros, medianos o pesados por tu gramaje, sí, porque llevo además un contexto de utilizo un proceso especializado para el tema agrícola o para un tema industrial en particular y por eso utilizo recubrimientos, pero además dentro de ello pudiésemos tener en cada una resistencia o en cada uno de los elementos que trabajo de mi combinación en particular, una desviación de ello. Y entonces a esta desviación en la cual aplico más cantidad de lo normal del resto de las combinaciones de calidad, ese es el dato que quiero mantener en registro. Esta desviación que sé que se debe de mantener y que en muchas ocasiones recae en base hasta que el operador que está en turno, basado en su experiencia, es el que ajusta, porque es el que me ayuda, perdón, a definir entonces la constancia de mi proceso. Es importante entonces que este tipo de información, sí, de la clasificación, del tipo, de la receta que estoy buscando, perfecto, mas sin embargo, busque esta desviación que necesité para el comportamiento, para este papel en particular, para este proceso que lleva recubrimiento en particular, debo tenerlo registrado, debo de mantenerlo en unas condiciones el cual me facilite la próxima ocasión que yo tenga que llevar a cabo. Si soy capaz de entender que mi proceso para optimizar la aplicación de mi pegamento, porque hablábamos de control de la temperatura y cuánto se podía reducir y llevarlo al mínimo, claro, primero tendríamos que saber y conocer los condicionantes de mi capacidad de aplicación de máquina.
Algunos sabremos o estamos relacionados o estamos familiarizados con, por ejemplo, la prueba del Pinadation Test, que te da la fuerza contra la cual está la adherencia de tus papeles. Muchos todavía aún tenemos la práctica de hacer este desgarre del cartón y verificar simplemente que tiene fuerza o no en el desfibre del papel, pero no te da una relación de lo que no estamos midiendo y no te dice hasta dónde lo puedo llevar. Entonces, si tengo conciencia de lo que estoy fabricando, de la capacidad de lo cual la fuerza con la que tiene de adherencia, con lo que tengo yo aplicación, no importando la fórmula que se esté utilizando de goma, simplemente conociendo y entendiendo el contexto de lo que eres capaz de procesar o de producir, entonces decir, sí puedo optimizar, sí puedo minimizar hasta donde sea la fuerza mínima requerida para que mi cartón se mantenga con la su fuerza suficiente y no afectar mis valores del ST o VST que esté yo midiendo. Y además regular el tema de las condiciones de temperatura que me facilite un buen comportamiento de mi perfil de humedad y que de alguna manera me ayude a mantener un perfil de las condicionantes del combado. Entonces, pero también digo, ¿y cómo voy a recordar en qué momento tengo este offset y en estas condicionantes de trabajo? Pues bien, esta correlación que les estoy tratando de decir es que la relación entre la goma y el calor es extremadamente importante. No basta con manejar uno o el otro. Por la razón que sea, si se necesita añadir más goma a tu cartón, por supuesto que estarás añadiendo más agua al mismo tiempo. Eso significa que tendrás que añadir más calor al papel para calentar el tema de la goma y de la unión, este momento en el que queremos hacer la gelatinización y crear esta unión adecuada. Pero de igual manera es el punto viceversa, o sea, a menor cantidad aplicada de goma, también tendremos que utilizar menos cantidad de calor, o esto correlacionado a una correlación en el tema de la velocidad de máquina, que ahorita podríamos platicar un poquito más a detalle. Entonces, es muy importante comprender esta teoría básica, a lo mejor todos estamos relacionados con ello, pero muchas veces no la llevamos en este contexto de la práctica. Cuando hay una delaminación, basta con añadir cola o goma, como lo pudiéramos conocer, y que normalmente nuestros operarios es la parte fácil, o solo basta con ajustar un poco el tema de la temperatura. Y entonces ahí tendría que incluirse los sistemas de control que le dan seguimiento a todas estas variantes. Porque si están basados a lo que el operador conoce y a la reacción del operador, entonces estamos limitados. Porque tendríamos entonces que tener en cuenta las temperaturas se deben de controlar en partes vitales del proceso. No nada más estoy midiendo mi temperatura en las partes vitales. O sea, tal como lo hemos mencionado antes y todos nuestros asuntos están vinculados a la calidad del cartón, pueden combinarse con otros ajustes como lo que es el pegado, por supuesto, pero también relacionado con el control de vapor. Y aquí entonces me permito entrar en esta relación que pudiéramos también conllevar. Existen fórmulas en el comportamiento de la mesa secado para el tema del control de vapor. Sí, yo ya sé que tenemos conciencia en el sentido de decir, oye, ya sé que yo para mis papeles ligeros me llevo a la mínima presión, 3 bares, 3 bares, 3 bares, o según la cantidad de secciones que pueda tener yo en mi mesa de secado. Y luego la planificación con respecto a constantemente estoy llevando entre papeles ligeros hasta papeles pesados. ¿Cómo yo correspondo a estas condicionantes? ¿Cómo sé que estoy optimizando en válvulas de control, o que solamente tengo mi mesa de secado a toda la presión constante de calor? ¿Cómo sé entonces cuál es realmente lo que yo necesito y optimizo mi proceso para a manejar las diferentes temperaturas necesarias para el control de lo que es mi adherencia, para poder llevar a cabo una buena control del tema del combado? Si todo el tiempo manejo toda la presión, entonces refiere a que doy todo el calor que requiero para esto.
Y entonces otra vez recaemos. ¿Dónde permito yo registrar o mantener recetas o condiciones de operación que me permitan ser específicos para condiciones de una calidad en particular? Como para papel ligero, como para papel pesado, como para papel con recubrimientos. Y nuestra máquina debe ser capaz, esto no tiene nada que ver con un equipo que sea a fuerzas un equipo nuevo o un equipo viejo. Hoy por hoy tendremos que tener conciencia de que ya nuestras máquinas tendrían que tener la capacidad de hacer ajustes que nos permitan hacerle fácil, uno, las condiciones de operación a nuestra gente en piso, que reaccionen a parámetros ya definidos y conocidos por la capacidad que tiene mi máquina. Entonces, podría llevar a cabo que cada que corra una calidad, estos parámetros ya definidos en los cuales al menos es mi punto de partida y en la cual no arriesgo calidad, no genero más desperdicio, al contrario, ayudo en el impacto de la reducción del desperdicio porque soy capaz de hacer estos ajustes de forma más, en un tiempo más corto, en una forma rápida y sin necesidad de depender de la memoria o de las condicionantes que alguien más pudiera tener. Lo mismo aplica para el contexto de lo que es el comportamiento de tu sección de la mesa de secado. Pudieras tener banda, pudieras tener zapatas o planchas de 15 y 16 manejadas de forma individual o estas que son secciones de planchas que se trabajan al respecto. Es exactamente el mismo comportamiento. El nuestro personal debe comprender la importancia del impacto que pueden tener tanto el manejo del vapor y las presiones del vapor, especialmente en nuestra mesa de secado, como también el comportamiento de cómo manejo mis secciones de planchas. Algunas ocasiones ni siquiera me mortifico en quitar secciones de plancha, siempre lo manejo al tope o porque pues simplemente no complico porque considero que mi máquina no tiene las condiciones de control. Pues es importante entonces cómo yo puedo optimizar y cómo puedo mejorar mi desempeño si no estoy considerando elementos prácticos como los que estamos exponiendo en este momento. Y entonces viene un elemento que tenemos de lo que les estoy haciendo mención, el control de una receta. En recetas que sean recetas múltiples con tipo de cartón, que esté enfocado para mejorar la calidad del producto, para automatizar y mejorar y para adaptarse en estas condiciones. Recuerden que ya tengo yo los datos, ya estoy verificando cómo puedo correr, cómo puedo mantener, qué desviaciones tengo en la aplicación de la goma, cómo puedo adaptarme para las cuestiones de las presiones de vapor en los diferentes tipos de comportamiento perdón, en los tipos diferentes de calidades o resistencias. Estoy registrando toda una serie de parámetros. Entonces, ya tengo los datos, por sí solos son buenos, pero las herramientas para analizarlos y adaptarse son las claves de todo este punto. Y entonces pudiéramos empezar a trabajar en uno, elementos, aplicaciones que nos permitan tener estos registros. Puedo partir desde algo muy básico y dependerá de decir qué tan práctico lo quiero hacer. Pero en este tema de las mejores prácticas para el control de procesos en una corrugadora, ya no está nada más pensado en hacer temas de lo registré en un papel, lo puse en una carpeta, en un folder y mis operarios serían capaces de consultarlo cuando ellos tengan una complicación de cómo correr, cómo ajustar la máquina porque la calidad no es adecuada. Para cuando hacemos eso, ya se perdió tiempo, ya se perdió eficiencia. Ya hubo tiempo muerto en la máquina. Lo que queremos es asegurarnos que en tiempo real tengan esta capacidad de autoajustarse y llevar a cabo los parámetros iniciales, al menos, que me permitan correr de forma constante, de buena calidad. Y entonces en estas buenas prácticas hablamos del tema de estas recetas que me permitan definir, oye, ¿recuerdas elementos en los cuales yo tendría contemplado decir, ¿sabes qué? Yo ya sé que tal cartón, tal combinación de papeles, lo tengo que considerar en un combado con una tendencia a generar un poco de combado
o curvatura hacia arriba, porque en el tiempo de reposo, en mi material que está en punto de para el siguiente proceso, tiende a caerse hacia abajo y por lo tanto puedo tener complicaciones. ¿Cómo le hago yo para saber que estas condicionantes pueden ser? Pues lo tendría que tener en los parámetros definidos tanto para mi máquina, autoajustarse, llevarse a cabo estos puntos para que me permita mejorar y ser eficiente en estas condiciones de ajustes rápidos que necesita mi máquina o mi proceso con la continuidad y la eficiencia necesaria. Por ello expongo que debiésemos ya estar contemplando que nuestros equipos hoy en día tendrían que estar trabajando con elementos que me ayuden a precisamente a tomar estas decisiones. Por lo tanto, sí, ya tengo que tener este trabajo en este ciclo de mejora continua, ¿no? En el cual yo recolecto información, la analizo, la adapto y entonces hago los ajustes pertinentes para analizar el comportamiento entre mis turnos, a través de cómo fue mi semana, a través de cómo fue mi mes, qué sí estoy haciendo bien, qué elemento no está corriendo de forma adecuada. ¿Cómo estoy analizando esta información que me permita, uno, revisar lo que hago en mi día a día, cómo trabajo estas recetas, cómo transfiero toda esta información a un análisis de datos? Entonces, por lo mismo, trabajo en adaptarme con todos esos elementos que estoy hablando al respecto y que me permita entonces tener un proceso. Ahí es donde entonces, para trabajar o garantizar un control de proceso eficaz, es esencial poder hacer comparaciones en los diferentes grupos de trabajo donde se han recopilado estos datos. Esto nos permite medir la eficiencia con la que está funcionando el control de procesos y su impacto en la operación. Si esperamos que esto sea a través de lo que estoy capturando y me espero a través de lo que pudiera ser la captura de error de dedo o hasta que termine a hacer el reporte el joven, el operario, al término del turno y que un capturista venga y transfiera esta información, hoy en día tendremos que estar trabajando en nuestra industria de cartón para que esto sea en línea, para que esto sea en momento inmediato y la toma de decisión no sea esperada hasta que terminó la persona o hasta que terminó una semana para definir un trabajo en el proceso. Y ahí es donde está la clave de todas maneras. Hablamos entonces de prácticas que nos lleven, uno, a estar monitoreando el combado de mi cartón en línea, estar monitoreando el comportamiento de las temperaturas y la correlación que pudiera llevar con respecto al movimiento de mis brazos envolventes porque le afecta el tema del calor. ¿Cómo trabajo el tema de eficiencia de mi velocidad? ¿Cómo estoy analizando los datos que impacten directamente al control de procesos? Y que de alguna forma entonces estas recetas me ayuden a mantenerme estable o en una condición para hacer toda esta correlación de datos. Entonces, recordemos, es importante si sabemos y entendemos que debo de cuidar el trabajo de mis brazos envolventes con respecto a mis precalentadores, que debo de cuidar los puntos críticos, el tema de la temperatura en el perfil de mi papel para el control de la humedad, el cual va a tener efecto directo al comportamiento con respecto a la curvatura o al combado, y entonces saber qué ajustes hacer durante mi proceso y en el proceso, no a la espera de que ya terminé de ajustar o correr un producto. De tal manera entonces que pueda tener una constancia en el aumento de mi velocidad o en el impacto que tenga con ella y todos estos datos aunados entonces en un lugar donde yo ya estoy cuidando una constancia para poder repetir en una receta la definición de lo que necesito hacer de forma constante porque ya sé cómo se comporta este específico tipo de papel, entonces yo ya encontré la manera, no tengo que encontrarla cada vez que corro en la máquina. Ya lo definí, ya lo tengo predestinado, entonces lo repito y le doy continuidad y entonces con todos estos datos lo analizo. Toda esta charla que les estoy tratando de compartir es precisamente para que lo tengamos en cuenta que
Las mejores prácticas en el control de proceso en nuestra industria hoy en día nos conllevan no solamente a lo estoy midiendo y lo estoy registrando, es la manera en la que hoy en día estamos teniendo esa facilidad, porque no me tengo que esperar hasta que yo tenga un equipo nuevo montado en mi planta. Esto va correlacionado en la manera en la que estoy controlando mi proceso hoy por hoy. Si tengo un equipo no de nueva generación o si todavía mantengo un equipo durante toda esta parte de mi proceso. Ahí es donde está la clave de todo este punto. Y ahí es donde tendré que tener en cuenta cómo puedo yo ayudarle a mi planta, cómo le puedo ayudar a mis compañeros en el proceso de la corrugadora, a los supervisores, a los operarios, a tener facilidad en la toma de decisión, pero en esta toma de decisión controlada, en la cual yo ya tengo definido puntos de control en los que ya conozco. Yo ya sé si oye, el comportamiento de la temperatura va a ser de 65, 85 grados, por dar un número. Y de ahí, yo ya sé que los papeles ligeros se comportan bien en una curvatura, en una combado estable. Pero cuando cambio de papel, porque nuestros papeles tienen un perfil de humedad castigados, ¿cómo voy a reaccionar si mi operador o si mi gente no está en línea? Pues precisamente es lo que tengo que contemplar. Elementos que me ayuden, herramientas que me ayuden al control de estos procesos, pero para facilitar la toma de decisión. Con esto concluyo esta pequeña charla y permítanme entonces mostrarles que con nosotros, en el caso de SCADA, participamos justamente en una serie de aplicaciones que les pudieran facilitar a ustedes este tipo de condiciones para el control de procesos, tanto para la parte húmeda como para su parte seca, y una serie de elementos que les pudieran ayudar a optimizar tanto sus diferentes temas como el control de la parte húmeda, controles automáticos, análisis de datos y bueno, un elemento como básico pudiera ser el control automático del combado, el cual obviamente está alineado a su máquina para reducción del desperdicio, obviamente una respuesta controlada del proceso directamente en su línea, el cual ayuda sin la necesidad de la intervención del operador a buscar esta planicidad de la curvatura y del cual nos permite ayudarles en su proceso. Obviamente, pensando en un retorno de su inversión que pudiera estar influyendo en tema de la velocidad, el desperdicio, el rendimiento de la máquina, el uso de la energía y las materias primas en optimización, dándoles a ustedes la posibilidad de tener soluciones personalizadas que les agreguen valor a su proceso. Por mi parte, les agradezco el tiempo para el cual me permitieron estar en esta charla y ofrecerles en comparativa lo que hemos tenido como experiencia en las diferentes plantas de corrugada que ustedes mismos nos han permitido participar y que de alguna forma es una necesidad en el mercado el día de hoy. Por mi parte es todo. Muchas gracias.